¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura. Esperando que todos se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante. Iniciamos esta segunda etapa, esta segunda parte del año escolar y, por supuesto, de las clases virtuales. Esperando que estas 2 semanas, ¿no es cierto?, que te han servido para descansar, fundamentalmente para relajarte, hayan sido de provecho. ¿Ya, muchachos? Bueno, ustedes saben que ya estando en quinto año de secundaria, lo que estamos haciendo es repasar y recordar algunos temas, digamos, con referencia a, digamos, los cursos que ya hemos visto durante, digamos, el año pasado y hace, digamos, un par de años también. Ahora, lo importante, lo adecuado para poder trabajar el día de hoy es indicarte cuáles son los parámetros y cuáles son los métodos que vamos a utilizar, digamos, que vamos a utilizar para continuar con las clases en esta segunda mitad del año. Primero, ustedes saben que en la unidad número 4 yo ya empecé a trabajar literatura, pero hay un cambio en esta unidad. ¿Voy a trabajar literatura? Sí, vamos a continuar con este repaso de la historiografía literaria. Pero también es cierto, y esto es un punto muy importante, que que también voy a trabajar la parte de razonamiento verbal. O sea que voy a trabajar, ¿no es cierto?, la parte de literatura y también voy a trabajar la parte de razonamiento verbal. O sea, 45 minutos de literatura y fundamentalmente 45 minutos de razonamiento verbal. ¿Acaso menos? De repente este video va a durar más o menos entre 1 hora, hora y 10. Lo importante es, digamos, desarrollar estas dos partes, digamos, del libro, ¿no? Eso es lo fundamental. Ahora, te hago recordar lo siguiente, ¿no es cierto? Estamos iniciando la unidad número 5, ¿no? Y además, cada clase siempre tendrá una ficha. Por lo general, la ficha que se va a compartir es la ficha de literatura, pero en el examen que te voy a tomar, digamos, de acá a unas 4 semanas más, el examen que te voy a tomar va a tener razonamiento verbal, ¿no?, que también estamos trabajando ahora. Así que presta mucha atención, por favor, para que no te vayas a confundir. Bueno, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de quinto año de secundaria del Colegio G-Uni en Cañete. Vamos a empezar entonces a desarrollar el tema del día de hoy. Ya hemos nosotros desarrollado, ¿sí?, fundamentalmente lo que sería, ¿no es cierto? Ya hemos desarrollado fundamentalmente, chicos, lo que sería la literatura griega. Ya hemos desarrollado clasicismo griego, ¿no es cierto? Yo creo que eso no es una novedad para ti. Además, hemos empezado desarrollando los géneros literarios, algunas figuras literarias también. Hemos empezado a desarrollar desde las condiciones básicas y fundamentales de lo que es la literatura, ¿no? Esto es lo que hemos desarrollado. Ahora, lo que hay que recordar, ¿cierto? Lo que hay que recordar fundamentalmente es la otra parte de la literatura clásica, que es el periodo fundamentalmente ático. También se le llama periodo ático. Ahora ustedes se van a acordar, ¿no es cierto?, que se le llama así, se le llama periodo ático, porque fundamentalmente Atenas, ¿no es cierto?, digamos, va a ser el centro del comercio y del desarrollo intelectual de Grecia, ¿no es cierto? Si bien es cierto, en el periodo jónico, recién las ciudades griegas o las polis griegas recién se estaban desarrollando, en la época ática estamos hablando de una etapa de apogeo y de auge de la literatura y de la historia griega, ¿no? También denominado el siglo de Pericles, porque fundamentalmente el monarca de esa época era Pericles, ¿no? El primer, se dice, mecenas, ¿no es cierto?, de la edad antigua, sobre todo porque promueve uno de los géneros literarios fundamentales e importantes. Para Aristóteles, el género literario más perfecto que ha existido en la historia, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar precisamente de estas condiciones del periodo ático,
Y también vamos a hablar fundamentalmente de el teatro griego, ¿correcto? Así que por acá te paso a compartir, ¿no es cierto?, la pantallita para poder empezar a trabajar el día de hoy, ¿no? Periodo ático de la literatura. También se le conoce como etapa clásica de la literatura griega. Ahora, ¿por qué clásica? Porque es el periodo de apogeo, el periodo de auge, ¿no? Ahora, es importante recordar que Atenas se vuelve el centro de, digamos, el centro de la literatura, del desarrollo social y del comercio de Grecia. Entonces, por eso es que se le llama periodo ático. Además, a diferencia del periodo jónico, donde recién Grecia se está formando a través de sus polis y ciudades, ¿no es cierto?, donde aparecen los pueblos jónicos y los pueblos dorios, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, Grecia va a fundamentalmente dividirse en dos territorios importantes: el territorio ateniense y el territorio espartano. El territorio ateniense fundamentalmente va a tener una cualidad o una característica. Van a desarrollar el pensamiento, la ciencia y la filosofía en Grecia. En cambio, los espartanos se van a dedicar fundamentalmente a la guerra. ¿Cuál es el contexto histórico en el cual se desarrolla este periodo ático? Y acá vamos a iniciar con la clase. ¿Cuáles son los periodos de la literatura griega? Fundamentalmente son tres periodos, ¿no es cierto? El periodo jónico o arcaico, que es el periodo que ya hemos visto anteriormente, donde se forman pues las polis o las ciudades griegas, recién se están formando las polis y ciudades griegas, y en donde fundamentalmente se va a desarrollar el género épico, gracias a obras como la Ilíada y la Odisea, y el género lírico, gracias a la poesía coral de Safo, y vamos a encontrar también a la teogonía de Hesíodo, ¿no es cierto? Fundamentalmente es eso. Ahora, el periodo clásico, ¿no es cierto?, o el periodo ático de la literatura, también es denominado el siglo de Pericles. También se dice que es el siglo de mayor apogeo o mayor auge de la literatura griega. Y en este siglo de Pericles se va a desarrollar el género dramático, junto con sus máximos representantes de este género dramático, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Qué es lo que unen a Esquilo, Sófocles y Eurípides? Es que los tres desarrollan la tragedia. De hecho, para Aristóteles, la tragedia griega era fundamentalmente la especie más perfecta. Ahora ustedes se preguntarán por qué. Porque la tragedia, ¿no es cierto?, va a desarrollar, ¿no es cierto?, o la historia se va a desarrollar en un mismo espacio, en un mismo tiempo y según una misma acción. Las tres unidades aristotélicas por las cuales Aristóteles considera que toda obra literaria adquiere una perfección. Y la etapa de decadencia o etapa helénica, también denominada, ¿sabes cómo se le llama a esta etapa? A esta etapa también se le considera etapa, etapa de invasión romana, la etapa de la invasión romana. ¿No es cierto? Claro está que el emperador en este tiempo va a ser Alejandro Magno, por eso se le va a llamar Imperio Alejandrino. El género, digamos, es dramático, ¿no es cierto? También se desarrolla el género dramático, y aquí vamos a encontrar a Aristófanes. Aristófanes ya no va a desarrollar, pues, tragedia, no va a desarrollar la comedia, ¿no es cierto? Fundamentalmente, entonces, esos son los tres periodos de la literatura griega. Pero vamos a enfocarnos en la literatura clásica o periodo ático. ¿Cuál es el contexto por el cual se desarrolla este proceso? ¿No es cierto? Esto fundamentalmente se va a dar en el siglo de Pericles, ¿cierto? En donde Atenas no solo se va a convertir, ¿no es cierto? Y eso es importante, en donde Atenas no solamente se va a convertir, ¿ya?, fundamentalmente en el centro de el comercio, se va a convertir en la capital del imperio griego. Además, ¿no es cierto?, se va a dar un, digamos, se va a dar un desarrollo marítimo
digamos, muy importante, ¿no es cierto? Y también a consecuencia de ese auge económico se van a desarrollar las letras, ¿no? Entonces, las letras, o mejor dicho, la literatura o la poiesis, va a adquirir pues una importancia relevante, importante, ¿correcto? En esta etapa de auge, ¿no es cierto? En esta etapa de auge, se va a poder ver que hay una brecha inmediata entre dos pueblos fundamentales, ¿no? Entre Atenas y Esparta. Gracias a estas luchas entre Esparta y Atenas, se va a producir digamos, se va a producir la denominada, ¿no es cierto?, etapa histórica de la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso, ¿no es cierto? A partir de esta guerra, ¿no es cierto?, Atenas va a entrar en crisis, ¿no? Fundamentalmente. Y como consecuencia de esto, muchos demócratas de la época van a inmigrar a Tebas. En este caso, Atenas y Tebas se van a unir para derrotar a los espartanos. Eso va a originar que la guerra del Peloponeso termine con el siguiente desenlace. Atenas va a triunfar y los espartanos van a quedar como un pueblo de segunda orden. ¿No es cierto? Eso es importante. Después del restablecimiento del poder en Grecia y después de que Atenas, ¿no es cierto?, fundamentalmente es nombrada la ciudad principal, ¿no es cierto?, su literatura empieza a entrar en decadencia. De hecho, la etapa clásica o ática va a durar muy poco, ¿no es cierto? Y la tragedia y la comedia fundamentalmente serán las especies que más se van a desarrollar en esta época. Fundamentalmente va a ser así. Entonces, ¿de dónde proviene, en todo caso, ¿no es cierto?, la tragedia griega? ¿De dónde proviene la tragedia griega, ¿no? O el término teatro. ¿Cuáles son los orígenes de esta tragedia griega? Es importante recordar que la palabra tragedia proviene del término trago o trago, que significa fundamentalmente, ¿no es cierto?, culto al dios Dionisio, al dios del vino. También, ¿no es cierto?, hay que recordar que la tragedia, como especie dramática, se caracteriza por tener un final infeliz, un final funesto o inexorable, desagradable, que no puede ser cambiado, que los personajes fundamentalmente se someten a los ideales, ¿no es cierto?, y al destino de los dioses, ¿no? Es importante recordar que como la tragedia debe ser representada, se va a representar en un escenario. A ese escenario, a ese conjunto de espacios de representación y de lugares para observar, ¿no es cierto?, esa representación se le va a conocer como el teatro, que proviene de la palabra teatrón, que significa fundamentalmente representación. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del teatrón, ¿no es cierto?, o de este espacio? Vamos a encontrar el teatrón, ¿no es cierto?, que es la escalinata semicircular, ¿no es cierto?, que ahora lo vamos a ver una imagen de el teatro griego en esa época, ¿no?, y cómo es que se daba. Actualmente podemos encontrar algunos vestigios de esas representaciones en espacios semicirculares, ¿no?, que se toman como vestigios importantes. La orquesta, que era el pequeño, fundamentalmente, altar a Dionisio, ¿no es cierto?, donde se encontraban los coros, ¿no? Y también vamos a encontrar a la legión, ¿no?, que es el escenario para la acción dramática. Ahora, hay que recordar que el origen del teatro griego estuvo relacionado al culto de Dionisio. Ahora, Dionisio o Baco, ¿no es cierto? Baco en, digamos, Baco en dialecto, en el dialecto romano, ¿no? Identificado como el dios del vino, también considerado el dios de la fertilidad, por si acaso. Entonces, las primeras representaciones de esta tragedia, ¿no es cierto?, fueron la danza coral.
¿correcto? Fueron la danza coral, la música y la mímica, las cuales se van a realizar en lugares abiertos. De hecho, ¿no es cierto?, a estos cantos corales en función al dios Dionisio se les denominaron dionisíacas. Habían dos tipos de dionisíacas mayores y dionisíacas menores. Como el dios del vino, ¿no es cierto?, el dios del vino, Baco, era considerado el dios de la fertilidad. Las grandes dionisíacas se producían en épocas primaverales, ¿no es cierto? Y las pequeñas dionisíacas se representaban en invierno. Para las grandes dionisíacas se utilizaba como especie dramática importante para la representación de las tragedias. Y para las pequeñas dionisíacas encontrábamos pues la comedia, ¿no es cierto? Ahora, es importante recordar que desde sus inicios el teatro, ¿no es cierto?, siempre tuvo una visión popular por sus concepciones de las representaciones en lugares abiertos. Las acciones que se realizaban para alabar a Dionisio se llamaban fundamentalmente ditiramos, ¿cierto? Ditiramos, por si acaso. Y también se dice que fundamentalmente estos ditirambos tenían por objetivo, digamos, resaltar el culto al macho cabrío. ¿Quién era el macho cabrío? El macho cabrío fundamentalmente es el cordero que se sacrificaba en honor a Dionisio, ¿no? Los ditirambos se producían alrededor del árbol de la vid, del árbol de la uva. Todas las personas danzaban dentro de la dionisíaca y mientras iban libando vino, ¿no es cierto?, se iban desvistiendo. Entonces, claro está que la persona, ¿no es cierto?, o de alguna u otra manera, el macho cabrío era quien se ponía la piel del cordero y se colocaba los cachos del cordero en la cabeza, ese cordero sacrificado, ¿no es cierto? Al colocarse esos cachos en la cabeza, se convertía fundamentalmente en la representación de Dionisio y todos danzaban alrededor, ¿no es cierto?, del árbol de la vid, quitándose las ropas, ¿no? Esa era la idea fundamental de los ditirambos, ¿no?, que eran los cantos en honor a Dionisio, ¿no es cierto? Claro está que el culto a Dionisio era fundamentalmente alabar no solamente la fertilidad, sino el espíritu de los bosques y fundamentalmente la vida silvestre, ¿no? Esto es lo más importante en este caso. ¿Cuáles son las características, en todo caso, de la tragedia griega? ¿Cuáles son las características de la tragedia griega? Mira, a diferencia de la comedia, muchos dirán, profesor, claro, en la comedia se suele contar, ¿no es cierto?, historias graciosas y existen seguramente personajes graciosos que intervienen en la historia. Ya, sí, pero te hago recordar fundamentalmente que la diferencia entre tragedia y comedia no solamente se destina a partir del final gracioso o el final infeliz, sino que se diferencia por los personajes. En la tragedia, los protagonistas serán reyes, príncipes, dioses o semidioses. En cambio, ¿no es cierto?, en la comedia, los personajes por lo general son personajes comunes y silvestres, también denominados pues personajes pueblerinos, si se quiere llamar de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, es importante recordar que la tragedia tiene partes fundamentales. Va a tener un prólogo que se da antes de la entrada del coro, va a tener un episodio que vienen a ser las acciones de los personajes, ¿cierto? Va a tener estásimos, que fundamentalmente son los momentos en los cuales se divide esa tragedia, ¿no?, que tiene que ver con las estrofas y las antiestrofas, y encontramos el éxodo, ¿no?, que es la canción de la salida del coro, ¿no? Es importante la intervención del coro dentro de la tragedia o dentro de los inicios de la tragedia, porque el coro fundamentalmente contaba lo que iba a ocurrir después de las acciones. Recuerden que la finalidad de la tragedia es la catarsis, que es la liberación de las emociones. Por ende, no era raro, tampoco era extraño, que en los ditirambos la gente tomara o la gente libara vino, ¿no es cierto?, en honor a Dionisio, porque después entraban en ese estado catatónico de la ebriedad.
entraban en todo caso en catarsis, ¿no es cierto? Eso es importante. Ahora, dentro de la tragedia se van a utilizar diversos implementos como trajes, túnicas, máscaras, ¿no es cierto? También van a utilizar coturnos, etc. Ojo, hay que recordar que desde sus inicios, ya saben que el iniciador del teatro griego es Cestis, ¿no es cierto? Que iba de pueblo en pueblo con su carro mato, ¿no es cierto?, a representar estas obras trágicas o también de la comedia, ¿no? Fundamentalmente Cestis es el iniciador del teatro griego, el iniciador. Ahora, Cestis, a través de su teatro rústico, ¿no es cierto?, desde sus inicios, el teatro solamente tenía la presencia de un solo actor. Ese actor tenía que utilizar diversos trajes, tenía que utilizar máscaras para representar las emociones, y además hay que recordar que desde sus inicios el teatro no tuvo personajes mujeres. Recién uno de los trágicos griegos va a agregar el personaje mujer dentro de la tragedia griega. Ya te voy a explicar más adelante. Las muertes o acciones violentas no eran escenificadas. Mejor dicho, las acciones violentas ocurrían detrás de la propia escena, ¿no es cierto? Lógicamente que todo se realizaba siguiendo los 3 parámetros aristotélicos. Se realizaba una misma acción en un mismo espacio, en un mismo tiempo, ¿no? Fundamentalmente era eso. En un mismo espacio, en un mismo tiempo y en una misma acción. El primer actor fue Cestis, ¿no? Cestis es el iniciador del teatro, ¿no? Como te decía, las mujeres en ese tiempo no participaban del teatro, el hombre tenía que interpretar a los personajes femeninos, iba a haber digamos, un dramaturgo griego que fundamentalmente va a imponer el personaje femenino dentro del teatro. Toman solo parte, ¿no es cierto?, solo una parte del libro, una parte fundamentalmente de las historias que se solían contar en griego. En algunos casos se toman fundamentalmente algunos episodios de las epopeyas o de las historias de guerra, contadas fundamentalmente por los epopeyistas del periodo jónico, ¿no? Aristóteles crea las reglas acción, tiempo y escenario, ¿no? Misma acción, mismo tiempo y mismo lugar, ¿cierto? Eso también hay que tenerlo en consideración, ¿correcto? Ahí es. ¿Cuál es el objetivo de la tragedia? El objetivo fundamental de la tragedia, como te decía, es liberar las emociones, producir catarsis, ¿correcto? Que es la purificación del alma por medio de la compasión y el temor en el espectador. Cuando el espectador miraba, ¿no es cierto?, la obra dramática, y dentro de esta observancia empezaba pues a lagrimear o a llorar, estaba entrando en un estado de catarsis, ¿no?, de liberación de emociones. Fundamentalmente ese era el objetivo de la tragedia griega, ¿no es cierto? Ese era el objetivo de la tragedia griega. Acá, como te decía, las partes fundamentales, ¿no es cierto?, de las partes fundamentales del teatro griego, ¿no? Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, el teatrón, que es la escalinata semicircular. Mira, acá está el teatro, la escalinata semicircular. Ese es el teatro, ¿no es cierto? Encontramos también a la orquesta, que es el pequeño altar a Dionisio. Por lo general, ese pequeño altar se ubicaba en esta parte, ¿no es cierto?, en este cubículo, ¿no? Ahí está. Luego encontramos la lesión, que es este escenario pequeño, ¿no?, para la acción dramática. En la orquesta, ¿no es cierto?, siempre existirán los coros, ¿cierto? Los coros que van a ir contando ese preludio de la historia fundamental. Y lógicamente que, como te había explicado, el teatro griego, ¿no es cierto?, el teatro griego tiene un origen popular, ¿no? Era, digamos, realizado al aire libre, ¿cierto? Al aire libre, fundamentalmente era eso. ¿Correcto? Vamos a hablar de los 3 trágicos más importantes, de los 3 dramaturgos más importantes de este proceso. Vamos a primero hablar de Esquilo. Esquilo es considerado el padre de la tragedia, el padre de la tragedia. Nació en el 525, ¿no es cierto?, en Creta,
y va a morir en el 456 en Gela, ¿no es cierto? Antes de Cristo. Ahora, Cestis ya sabemos que fue el iniciador del teatro griego, pero quien va a impulsar el arte dramático va a ser Esquilo, ¿correcto? Esquilo va a introducir el prólogo y el segundo actor. De hecho, al introducir el segundo actor, ya el teatro va a dejar de ser mímico, ¿no es cierto? Y va a ser un teatro dialogado. Se van a crear los diálogos en el teatro, ¿no es cierto? La obra es mítica porque se apoya en mitos y fundamentalmente, claro, al ser el segundo actor va a crear el diálogo. Su tipo de teatro va a ser moralizador. ¿Cuáles son las obras fundamentales de Esquilo? La Orestiada, ¿no es cierto? Fundamentalmente, la Orestiada y la mayoría de obras de Esquilo son tragedias en tres partes. A esas tragedias en tres partes se le va a conocer como trilogía. Por ejemplo, la Orestiada tiene tres partes. ¿Cuáles son? Agamenón, las Poéforas y las Eumenides, ¿no? Fundamentalmente es eso. ¿Qué va a contar la Orestiada? La venganza de Orestes, ¿no es cierto? La venganza de Orestes por la muerte de su padre Agamenón, a manos de su madre Clitemnestra, ¿no es cierto? Por si acaso. Con la traición de Egisto, ¿no? Que es su padre. Egisto, que era su padre. Perdón, Egisto, que era su tío, ¿cierto? Su tío traiciona a su padre. Ahí está. Listo, esa es la idea. ¿Cuáles son las características del teatro de Esquilo? ¿No es cierto? Fundamentalmente, va a aumentar el número de actores a dos, ya te había explicado, creó el diálogo, ¿sí? Redujo la actividad de los coros, aunque fundamentalmente introduce el prólogo que se da antes de la entrada del coro, le quita protagonismo al coro, ¿sí? Impulsa el uso de las máscaras, ¿no? Para la representación de emociones y va a inventar la trilogía. ¿Cuáles son sus obras más representativas? La Orestiada es una de ellas. Las Suplicantes es otra. Los Siete contra Tebas, Prometeo encadenado. Vamos a encontrar los persas también, ¿no? Vamos a encontrar Agamenón, las Poéforas, las Eumenides, ¿no? Fundamentalmente es eso. Ahora, vamos a encontrar también a Sófocles, ¿no es cierto? Sófocles, que va a pertenecer fundamentalmente a una familia aristocrática. Sófocles va a ser considerado, por si acaso, va a ser considerado el mejor trágico, ¿no es cierto? El mejor trágico y va a introducir el tercer actor. Algunos van a considerar, ¿no es cierto?, que Sófocles va a ser el dramaturgo más importante de este periodo o de esta época, porque va a apoyar al gobierno de Pericles y va a ser respetuoso de la religión y la moral. Va a ser considerado el más trágico de los trágicos, ¿correcto? Introduce el tercer actor y crea prototipos psicológicos para cada uno de sus personajes, ¿no es cierto? Lo que va a hacer Sófocles va a perfeccionar la tragedia. Y al perfeccionarlo, la tragedia va a ser más humanizadora, ¿no? La va a humanizar. Va a humanizar la tragedia. Va a utilizar fundamentalmente las unidades dramáticas. Mismo espacio, misma acción, ¿no es cierto? Y mismo tiempo, ¿cierto? Espacio, acción y tiempo. Claro que el tipo de teatro es psicológico. Va a crear los tópicos psicológicos, ¿cierto? Además, otra cosa fundamental es que utiliza las tres unidades del teatro y va a imponer el decorado, ¿no es cierto? El decorado del teatro. ¿Sí? Ahora, la diferencia de Sófocles es que las tragedias de Sófocles, a pesar de que cumplen con las unidades dramáticas, las tragedias de Sófocles, digamos, utilizan las acciones dramáticas, mejor dicho, las acciones de muerte o las acciones trágicas se dan detrás del telón, ¿no? Fundamentalmente detrás del telón. Y cada fundamentalmente drama representa una historia aislada, no como, digamos, la tragedia de Esquilo, ¿no? Donde
cada, fundamentalmente, cada tragedia forma parte de una sola, ¿no? Por ejemplo, en la Orestiada encontramos fundamentalmente a Agamenón, donde Orestes se entera de los asesinatos de su padre, ¿no es cierto? Coénforas, donde Orestes decide vengarse, y las Eumenides, donde se produce un juicio para liberar a Orestes de haber luchado contra las Eumenides, ¿no? Y donde va a lograr esa liberación fundamental. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras más importantes de Sófocles? Edipo Rey, ¿no es cierto? Edipo en Colona, Antígona y Electra, ¿no? Es importante recordar lo siguiente, que Edipo Rey es la obra que más se recuerda dentro de este periodo ático. Vamos a hablar después. ¿Por qué? Ahora, es importante recordar que no tiene actos, tiene un solo acto, ¿correcto? Y esto va a pertenecer al ciclo tebano. ¿Por qué se le va a llamar ciclo tebano? Porque fundamentalmente vamos a hablar de Tebas, ¿no? Como ciudad principal o importante. El tema es que el hombre no puede escapar a su destino. O sea, el destino del hombre está superpuesto por el destino de los dioses, ¿no? Aquí vamos a encontrar a Edipo, ¿no es cierto?, rey de Tebas, a Yocasta, viuda de Layo, vamos a encontrar a Layo, ¿no es cierto?, rey, de alguna u otra manera de Tebas, rey de Tebas, o ex rey de Tebas. Vamos a encontrar a Pólibo y Mérope, que son los padres sustitutos, o los padres, por ejemplo, los padres de crianza de Edipo, ¿sí? Vamos a encontrar a Creonte, hermano de Yocasta, vamos a encontrar a Tiresias, el adivino, vamos a encontrar un mensajero de Corinto, un servidor de palacio y un coro de ancianos que van. Es importante recordar que la parte fundamental de Edipo Rey es que Edipo mata a su padre y se casa con su madre, algo que debía evitar Layo, al final se logra. ¿Correcto? Eurípides es el más trágico, no el más trágico de los trágicos, es el más trágico. Humanizó la tragedia al máximo, creó el Deus ex machina, ¿no? Ayuda sobrenatural, ¿no es cierto? Dios es el que fundamentalmente ayuda o interviene en el destino. Se interesó por la psicología femenina, agrega el personaje femenino. Se separa el canto de la acción dramática, ¿no? Aquí fundamentalmente vamos a encontrar a las vacantes, las troyanas, Hipólito y Helena, ¿no? El drama también va a ser claro a diferencia de Esquilo. Fundamentalmente es eso, ¿no? Hay que recordar eso dentro de la triada A. Vamos a hablar precisamente de Edipo Rey, género dramático, especie de tragedia, tema, el hombre no puede escapar de su destino. El escenario es el palacio de Tebas, ¿cierto? Basado en el mito de Edipo, ¿sí? Y Aristóteles, digamos, piensa que esta obra es perfecta porque se desarrolla en un espacio, en un mismo tiempo y con una misma acción, pertenece al ciclo tebano, y la continuación de este Edipo Rey va a ser Edipo en Colona. ¿Correcto? Bueno. A ver, para contar en grosso modo cuál es la historia de Edipo Rey, ¿no? Fundamentalmente todo surge en el palacio de Tebas, ¿no? Tebas está pasando por una peste, ¿no es cierto? Por una peste de langosta. Creonte, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente el hermano de Yocasta, cuñado de Edipo, le dice: Edipo, tenemos que hacer algo, ¿no?, para solucionar este problema, la población está desesperada. Entonces mandan a llamar a Tiresias, ¿no es cierto? Tiresias, el oráculo de la región de Tebas, empieza a contar la historia. Dice que esa plaga que está experimentando Tebas, es fundamentalmente porque no se ha encontrado al asesino del año, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que Edipo, ¿no?, debe buscar al asesino del año, ¿no?, al asesino del ex rey de Tebas. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y qué va a pasar? Se va a enterar de esto angustiado, ¿no es cierto? Va a surgir varias ideas que van a ir aclarando el asunto.
Aparece fundamentalmente el mensajero, ¿no es cierto?, del reino de Tebas y va a empezar a contar la historia, ¿cierto? En esa historia, el propio Tiresias le había dicho a Layo que iba a ser asesinado por su propio hijo y que este hijo que iba a salir del vientre de su esposa Yocasta iba a casarse con ella misma. Evitar el incesto era lo que debía hacer. Entonces, ¿qué va a hacer Layo? Va a mandar precisamente a ese mensajero que está contando la historia a que asesine, ¿no es cierto?, a su hijo, después de que Yocasta dé a luz. Sin embargo, fundamentalmente mensajero no lo va a matar, sino que lo va a colgar de la rama de un árbol. Por eso Edipo significa el de los pies hinchados. Porque cuando encuentran al niño amarrado en un árbol, van a encontrarlo después con los pies hinchados, ¿no? Fundamentalmente es eso. Claro, el mensajero lo va a llevar hacia el otro territorio, al territorio de Corinto, donde los reyes, ¿no es cierto?, Pólibo y Mérope, no pueden concebir hijos. Van a adoptar a este niño que le ponen el nombre de Edipo como su hijo propio. Y Edipo va a nacer creyendo pues que no solamente de sangre real, sino que sus padres verdaderos son Pólibo y Mérope. Bueno, Edipo empieza a sospechar, hay algo raro. Cuando Edipo cumplió la edad de 16 años, Edipo le dice a sus padres Pólibo y Mérope que decide, ¿no es cierto?, fundamentalmente hacer su vida y conseguir su propio territorio. Con el dolor del corazón de la reina Mérope, Edipo sale de Corinto, ¿no es cierto?, y se dirige hacia el territorio vecino. Pero va a ocurrir que va a encontrar un jinete a caballo, ¿no es cierto?, desesperado, fundamentalmente desesperado, con la espada desenvainada, impidiendo, ¿no es cierto?, que cualquier forastero entre a su reino. Edipo va a pelear con digamos, verdugo en el cruce de dos caminos. Edipo va a derrotar fundamentalmente a este individuo y va a utilizar su caballo para llegar a el territorio vecino que es Tebas. Cuando llega a Tebas, se va a topar con la Esfinge, ¿no es cierto? La Esfinge es un monstruo mitológico que tiene cuerpo de león, ¿no es cierto?, cuerpo de fundamentalmente felino, pero tiene cara de mujer, ¿no es cierto? Y la Esfinge tenía sometida al pueblo de Tebas. Edipo piensa, ¿no es cierto? Edipo piensa y se acuerda de este tipo que ha asesinado en el cruce de dos caminos y entiende el por qué este tipo estaba tan desesperado y quería impedir que crucen, ¿no es cierto?, sus territorios, ¿no? La Esfinge le hace la siguiente pregunta a Edipo, le dice, ¿cuál es el animal que por el día camina en cuatro patas, por la tarde camina en dos y por la noche en tres? Edipo, reflexionando, va a pensar y va a decir que es el hombre, ¿no? La Esfinge va a desaparecer y Edipo va a ser el salvador del imperio de Tebas. Inmediatamente, ante la ausencia del rey principal, Edipo se va a convertir, ¿no es cierto?, en rey de Tebas y va a desposar a la reina, ¿no es cierto?, Yocasta, ¿no? Edipo empieza a analizar la acción determinada y aparece en el coro de ancianos, ¿no es cierto?, revelándoles infortunio. Edipo, en realidad, a quien había matado en el cruce de dos caminos era al rey Layo, que quería impedir que entre a Tebas porque Tebas estaba siendo azotada por la Esfinge, ¿correcto? Por ese error, ¿no es cierto?, Edipo, joven de 16 años, va a matar a Layo, ¿no es cierto? Y Edipo se va a enterar que sus verdaderos padres, según el coro, gracias al coro, no son Pólibo y Mérope, sino es Layo y Yocasta.
en la propia acción, en el propio Palacio de Tebas, digamos, Edipo va a entrar en desesperación, Creonte no lo puede creer, ¿no? Creonte no va a poder creer esa acción, y detrás del escenario, Edipo se va a arrancar los ojos. Yocasta, al enterarse que se había casado con su propio hijo, se ahorca de sus cabellos, ¿no? Se ahorca con sus propios cabellos, ¿correcto? Y Edipo fundamentalmente, ¿no es cierto?, va a ser desterrado de Tebas, ¿no es cierto?, para que la ciudad vuelva a entrar en esa paz que se estaba requiriendo, ¿no? Esa es la historia de Edipo Rey de Sofo, ¿correcto? Y eso es lo que teníamos que ver dentro del teatro, ¿no es cierto?, dentro del teatro griego, ¿ya? Bueno, hasta aquí espero que hayan entendido este proceso, ¿no? Hayan entendido en todo caso lo que es el teatro griego, y ahora sí vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar fundamentalmente nuestro material, ¿cierto? Nuestro material de trabajo. Vamos a desarrollar entonces la semana número 4 ya. Profe, pero en el libro tenemos semana número 1, semana número 2, semana número 3, eso ya lo hemos hecho, por si acaso. Todo eso ya lo hemos hecho. Ya, yo no voy a estar volviendo a repetir. Ya hemos hecho eso. Estamos en la semana 4, por si acaso. Ya estamos en la semana 4, por si acaso. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Acá tienes el clasicismo griego 2, la tragedia, ¿no es cierto? La peste en Tebas, las predicciones de Tiresias, Edipo cuenta su historia. Ahí está. Perfecto. A ver, ayúdame. El origen de la tragedia griega estuvo en dónde? Estuvo en, y su finalidad, según Aristóteles, fue la que. El origen de la tragedia griega estuvo en los ditirambos, ¿no? Hay que recordar que son los ditirambos, ¿no? Son los cantos a Dionisio. Y su finalidad siempre va a ser la catarsis, ¿correcto? La catarsis. Con respecto a la tragedia griega clásica, elija la opción incorrecta. Se prohibía la participación de la mujer en la representación teatral, eso es correcto. El coro era testigo del destino que cumplía el héroe trágico en la obra, correcto. Las escenas sangrientas eran ocultadas en la obra y solo se las mencionaba, correcto. El director del coro era el coreuta y los demás integrantes eran los corifeos. El director del coro era el coreuta y los demás integrantes eran los corifeos, sí. El coro era un testigo del destino que cumplía el héroe trágico en la obra. ¿Era un testigo? No, el coro no era un testigo. El coro era el grupo de ancianos que fundamentalmente contaban la historia, contaban lo que iba a ocurrir. Entonces no era un testigo simplemente, era quien contaba la historia. Entonces no, la alternativa correcta es la B. ¿Sí? Te piden en todo caso lo incorrecto, ¿no? Con respecto a los aportes de Sófocles a la tragedia griega, establezca la secuencia correcta de valor de verdad o falsedad. A ver, respecto a Sófocles, ¿incrementó a 3 el número de actores en la escena? Sí, eso es verdad. ¿Mostró preferencia por las trilogías en la estructura de la obra? No, eso es falso. Quien mostró preferencia por las trilogías es Esquilo fue por las trilogías. ¿Profundizó la psicología de sus personajes y humanizó la tragedia? Sí, verdadero. Pensador es verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Perfecto. Dejó de lado las unidades aristotélicas, tiempo, espacio y acción. Al contrario, eso es falso. Nosotros vamos a utilizarla. Muestra mayor complejidad en la trama y el uso del suspenso, verdadero. La respuesta correcta entonces es la A. Ya, no te vayas a olvidar. La A. Edipo dice, prohibido en que este país alguien coja y dirija la palabra a este hombre. Quien quiera que sea impreco para que si llega a estar en mi palacio y yo tenga conocimiento, padezca yo lo que acabo de desear para él. Dice, respecto al fragmento anterior de la tragedia Edipo Rey de Sófocles, la ironía trágica se evidencia a través de la ¿qué? A través de la autocondena. ¿Correcto? Mira, él dice, ¿no? Prohibido en que en este país alguien coja y dirija la palabra a este hombre.
quien quiera que sea, impreco para que si llega a estar en mi palacio y yo tenga conocimiento, padezca yo lo que acabo de desear para él. O sea, está hablando del asesino de Layo, ¿no? Sin saber que está hablando del mismo. O sea que acá hablamos fundamentalmente de la que, de la autocondena, ¿no? El propio se está condenando. Ahí está. Edipo, ay, ay, todo se cumple con certeza. Oh luz del día que te ve ahora por última vez. Yo he resultado nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. Indique qué tema es ajeno con relación al fragmento anterior. Decide de Ferrer, sí, el texto sí. La soberbia también, ¿no es cierto? Dice, habiendo dado muerte a quien no tenía. Dice, todo se cumple con, oh luz del día que te ve ahora por última vez. Yo he resultado nacido de lo que no debía, tenido relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacer. Ya está. Pero acá no se habla de la ceguera. Perdón, dice, ay, ay, todo se cumple con certeza. Oh luz del día que te vea ahora por última vez. Se habla de la ceguera. La soberbia creo que no. La alternativa correcta es esta. ¿No es cierto? Es un tema ajeno. La tragedia griega Edipo, rey de Sófocles, se cierra con las siguientes palabras. He aquí a Edipo, que descifró los famosos enigmas y era muy poderoso varón. Mirad a qué terrible cúmulo de desgracias ha venido, de modo que tratándose de un mortal, hemos de ver hasta su último día antes de considerarle feliz, sin que haya llegado al término de su vida exento de desgracia. Este fragmento de diálogo le corresponde al qué, a la divina Tiresias, quien acusa a Edipo de la desgracia de Tebas, no. Mensajero, quien trajo noticias nefastas de Corinto para el rey Edipo. Polifero, quien dirige el coro que recapitula lo sucedido en la historia trágica. Sacerdote, quien al inicio le suplica al rey salvar a Tebas de la crisis. Yo creo que es el Corifeo, ¿no? Fundamentalmente el Corifeo. La tragedia griega de Edipo, he aquí Edipo. El Corifeo se encuentra en la historia. El Corifeo. Alternativa C. ¿Ya? Alternativa. Ahí. Muy bien, y con eso hemos terminado estas preguntitas. Sin embargo, vamos a desarrollar la práctica domiciliaria. ¿Ya? Para no tener inconvenientes, no voy a utilizar estas preguntas para el examen, voy a utilizar otras. ¿Ya? Dice, dentro del origen de la tragedia griega clásica, los ditirambos, ¿qué constituían? Los ditirambos constituían cantos corales alocucionistas. Alternativa B. La antigua ceremonia religiosa griega, vinculada al culto en honor del dios Dionisio, evolucionó hasta convertirse en representación teatral gracias a qué? Al empleo del diálogo entre los integrantes del coro y quien desempeña el rol del corifeo. No, fundamentalmente es alternativa A. Con respecto a la producción teatral de Sófocles, señala la alternativa incorrecta. Ahí lo incorrecto, chicos, es la alternativa D. Descarten el grueso solemne y muestra las muertes en escena. No, él no muestra las muertes en escena. Recuerda que por qué Aristóteles considera que las obras trágicas son importantes, porque las escenas de muerte se dirigen detrás de escena, ¿no? Marca la alternativa correcta en relación con el argumento de la obra Edipo, rey de Sófocles. Edipo, rey de Sófocles. Ahí la respuesta correcta en la número 4 sería la alternativa C. Un mensajero de Corinto le confirma a Edipo que no es hijo del rey Polio. Sacerdote. Ya bueno, ahí la respuesta correcta, ¿no es cierto? Es la alternativa en la 5, ¿no? Es la alternativa C. 5, alternativa C. 6. Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras y dónde habitas ni con quiénes transcurres tu vida. A partir del fragmento citado de la obra de Edipo Rey, se puede deducir que la ceguera de la divino Tiresias se relaciona estrechamente con ¿qué? Se relaciona estrechamente con la sabiduría, ¿no? La sabiduría. Alternativa A. 7.
Déjate de estar averiguando por los dioses si algo te interesa por tu vida, que bastante estoy sufriendo yo, pues porque pienso en el bien tuyo, te doy el mejor consejo. Ay, malaventurado, ojalá nunca sepas quién es. ¿A qué personaje de la obra pertenece el siguiente discurso? ¿A quién? Eh, a Yocasta, ¿no? Yocasta es quien le dice. ¿Correcto? Yocasta es quien le dice. ¿Correcto? No preguntes, no digas nada, quédate callado. Listo, chicos, ¿no es cierto? Listo. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien. Y con esto hemos terminado la parte de literatura. Vamos ahora a desarrollar, ¿no es cierto?, la parte de razonamiento verbal. ¿Correcto? Vamos a desarrollar la parte de razonamiento verbal. Al menos algunos textos de la práctica dirigida. Fundamentalmente, algunos textos de la práctica dirigida. Vamos a compartir la pantallita para poder trabajar ¿ya? Y no confundir. A ver, mira. Es innegable el hecho de que estamos frente a una posible pandemia que, mira, estamos en tercera práctica de reforzamiento. Estamos en eso. Tercera práctica de reforzamiento. ¿Sí? Es innegable el hecho de que estamos frente a una posible pandemia que podría mermar la vida de millones de personas. Nos estamos refiriendo al tristemente célebre coronavirus de Wuhan. Obviamente, esta enfermedad podría llegar al Perú y es menester prepararnos para enfrentar ella. Sin embargo, es realmente la única enfermedad de la que debemos preocuparnos ahora. Tenemos un problema mucho más serio y alarmante del cual no se hablan en los medios de comunicación locales, el dengue en nuestro país. El dengue va infectando a no menos de 6.000 personas a nivel nacional, especialmente en la región Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ayacucho y Cusco. A eso se le suma 12 fallecidos hasta febrero de este año. Los hospitales nacionales, que de por sí ya tienen muchas carencias, no se dan abasto para poder tratar la enfermedad, la cual se transmite mediante un zancudo vector. Y mientras tanto, ¿qué hacen los medios de comunicación? En muchos centros comerciales, los geles antibacteriales se están agotando desde que se anunció que su uso es importante para prevenir el contagio del coronavirus. Asimismo, las mascarillas de protección N95 están casi extintas de los centros de abasto. Los medios mantienen un constante bombardeo con noticias sobre la llegada del coronavirus y esto inquieta mucho a la población, extendiéndose a través de los medios televisivos, radiales, la escrita, incluido Internet. En este último, ruedan supuestos videos de personas en China que filman problemas con el coronavirus en varias ciudades. Entonces, el texto fundamentalmente trata sobre qué: la inminente llegada del coronavirus en el Perú, el papel que ejercen los medios de comunicación, el dengue en nuestro país y su repercusión nacional, la influencia de los medios de comunicación y la problemática en la salud. Sí, eso es verdad. La influencia de los medios de comunicación y la problemática en la salud. Alternativa D. La palabra extintas hace referencia a qué. Dice, las mascarillas de protección N95 están casi extintas en los centros de base. ¿Cómo casi extintas? Están casi que agotadas. ¿No es cierto? Agotadas. Alternativa B. Es incompatible con el todo sostener qué cosa. Incompatible, o sea, falso, erróneo, muchachos. El dengue es la enfermedad de la que deberíamos preocuparnos más, eso es verdad. ¿El coronavirus de Wuhan podría llegar a nuestro país en algún momento? Sí. ¿El autor desconfía de los videos de internet sobre China y el coronavirus? Básicamente ya estamos preparados para enfrentar al coronavirus de Wuhan. No. Alternativa D. Lo incompatible. Ahí está. 4. Respecto al constante bombardeo con noticias sobre la llegada del coronavirus que realizan los medios de comunicación, podemos inferir que tendría solamente intención preventiva, no sería suficiente para concientizar a la sociedad, estaría relacionado con intereses económicos, no tendría mayores repercusiones en la población. Claro, tendría solamente intención preventiva. A ver, vamos a ver. Lo que dice el texto es, mientras tanto que es un medio de comunicación,
En muchos centros comerciales los geles antibacteriales están agotando desde que se anunció, claro, ¿no? Asimismo, las mascarillas ya están casi agotadas, los medios mantienen un constante bombardeo con noticias radiales de coronavirus y esto inquieta mucho a la población, extendiéndose a través de los medios radiales, la prensa escrita, incluido el internet. Ahí está, mira, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué podemos impedir? ¿Tendría solamente intención preventiva? No. Estaría relacionado con intereses económicos. Claro, la gente empieza a comprar productos, ¿no? Intereses económicos. Alternativas, fundamentalmente es eso. 5. Del texto podemos inferir que frente a lo que hacen los medios de comunicación, al autor le preocupa que estos qué, qué pasa con esto, ¿no? En todo caso. ¿Le preocupa que informen de manera objetiva a la ciudadanía? No. No transmitan los hechos tal y como son, terminen generando pánico en la población y no le den la seriedad necesaria a los hechos. Podemos inferir que frente a lo que hacen los medios de comunicación, el autor le preocupa que esto no le den la seriedad necesaria a los hechos, ¿no? Eso no. Termine generando pánico en la población, no transmitan los hechos tal y como son, informen de manera objetiva, no. Termine generando pánico en la población, ¿no? Eso es importante. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a desarrollar el texto número 2, ¿cierto? Vamos a desarrollar el texto número 2. A ver, texto número 2 dice lo siguiente. Olvidamos el 99% de todo cuanto llega a nuestra mente y podemos dar gracias de que así sea. Si todas las impresiones sensoriales y cada pensamiento permanecieran en nosotros, nuestra mente no tardaría en quedar obstruida sin remedio. Las trascendencias quedarían sepultadas bajo montones de trivialidades. Este es el caso de algunos individuos extraordinarios que eran incapaces de olvidar, como Solomón Benyaminov, un periodista ruso cuya memoria casi perfecta quedó obturada con tanta información. Benyaminov dejó su empleo en el periódico cuando ya no pudo rendir bien y acabó trabajando en lo que hacía mejor: exhibir sus dotes memorísticos por los pueblos, viajando como un circo ambulante. Por suerte, la mayoría de nosotros, el cerebro nos arregla y recorta las experiencias. La memoria conserva lo esencial de los millones de impresiones recibidas: el nerviosismo de una primera cita, un bajo salud inicial que nos pareció ridículo, o el olor de proteínas quemadas cuando el dentista trabaja con la broca en nuestra dentadura. Esto no quiere decir que el cerebro retenga toda la información que desearíamos. Por ello, muchas veces nuestra frustración se debe al hecho de no poder recuperar informaciones útiles. A usted no es la única persona a quien le sucede esto. Incluso las empresas contratan expertos para que adiestren a los ejecutivos en las habilidades de la memoria. La memoria, como cualquier otra facultad intelectual, se puede reforzar. Es poco probable que llegue a ser algún día un anciano olvidadizo que reta su mente de una manera continua y le ofrece una buena nutrición y mucho descanso. En Stone Podening, 1969, el experto en memoria Bruno Kurz, ya fallecido, hizo una analogía con el desarrollo de los músculos. Si entendemos que la memoria puede desarrollarse como un músculo, también debemos aceptar la verdad de que su eficiencia disminuirá como un músculo si no se usa correctamente, ¿cierto? Es decir, la memoria ociosa se volverá coja por falta de uso. De la misma manera que un miembro se atrofiará si está inmovilizado bajo un vendaje ilimitado. Según la gerontología de Penn State University, según la gerontóloga de Penn State University, Nancy Treta, la potencia de la memoria puede disminuir cuando la persona se retira de una vida activa e interrumpe sus estrategias personales para recordar. En síntesis, el texto expone sobre qué: el mecanismo con el que la memoria conserva las vivencias presentes, la importancia del ejercicio adecuado para conservar la salud mental y la memoria, facultad de la memoria, sus limitaciones y la necesidad de reforzarla, puede ser eso. Las polémicas teorías de la memoria de Bruno Huss, no. Hablamos de
la facultad de la memoria, sus limitaciones y sus necesidades para la respuesta. Alternativa C. La expresión, si no se usa correctamente, alude a qué? A la necesidad de dormir mucho, al descuido de nuestra memoria, a los efectos de la vida sedentaria, al momento frustrante del olvido. Claro. Si no se usa correctamente, acá dice, si tenemos que la memoria puede desarrollarse como un músculo, también debemos aceptar la verdad de que su eficiencia disminuirá como un músculo si no se usa correctamente. Si no se usa correctamente. La necesidad a la de dormir mucho, no. Yo creo que aquí está hablando del descuido de nuestra memoria. Alternativa B. Resulta discordante, o sea, incompatible con el texto afirmar que la mala nutrición y la falta de descanso son factores de olvido, sí. La memoria mengua notablemente con el ejercicio, no va a menguar, al contrario, se incrementa. Ahí está, alternativa B. Según el texto, recordar nuestro primer beso se vincula con la característica de la memoria que podríamos denominar. Según el texto, recordar nuestro primer beso se vincula con la característica de la memoria que podríamos denominar. Acá dice, por supuesto, la mayoría de nosotros nos arregla y recuerda las experiencias. La memoria conserva lo esencial de las millones de impresiones recibidas. El nerviosismo de última cita, un bajo salario inicial que nos pareció, o el olor de las proteínas quemadas cuando el dentista trabaja con la broca de cerebro. Eso no quiere decir que el cerebro retenga toda la información que desearíamos. Entonces, acá podemos hablar de la selectividad. Selectividad. Y la pregunta número 10. La probabilidad de llegar a la senectud con una memoria fortalecida está en relación directa con ¿qué? Un régimen dietético riguroso y ejercicios físicos constantes, el desarrollo de la mente como un instinto cognitivo, el almacenamiento selectivo y exhaustivo de la información, la actividad mental, la alimentación óptima y el reposo adecuado. Sí. La actividad mental, debemos seguir la actividad mental o debemos, digamos, a pesar de ser viejos o a pesar de estar ancianos, seguir haciendo funcionar nuestro cerebro, ¿no? Eso es importante. Listo, muchachos, ¿cierto? Yo voy a desarrollar la sinonimia contextual y la antonimia contextual. Ya a ustedes les va a quedar el texto número 3, ¿correcto? El texto número 3 para que puedan ustedes desarrollarlo también. Tienen que practicar. Las contradicciones sinonimia contextual, ¿no? Las contradicciones de la vida solo pueden ser resueltas si nos tomamos un tiempo para reflexionar con claridad. Las contradicciones de la vida solo pueden ser resueltas, ¿cierto? Las contradicciones de la vida, los problemas de la vida o las dificultades de la vida. Yo creo que estamos hablando de aquí, ¿no es cierto? Solo pueden ser resueltos, ¿no? Problemas resueltos, sí. Alternativa A. Sufrió un síncope debido al intenso calor del día. Sufrió un ¿qué? Un desmayo. Desmayo. ¿Correcto? Debemos asimilar el planificar y organizar nuestro tiempo. Caso contrario, podemos poner en riesgo el cumplimiento de nuestras tareas. Debemos asimilar el planificar y organizar. Debemos, en todo caso, aprender. ¿Cierto? No debemos, antónimo, ¿no? Antónimo contextual. No debemos ensalzar a quienes solo usan palabras y no son capaces de plasmar o de hecho en acción. No debemos ensalzar a quienes solo usan palabras. O sea, no debemos, claro, enaltecerlos, ¿no? Exaltarlos. Entonces, despreciar. Los crímenes cometidos por ese deleznable hombre no pueden quedar impunes. Deleznable es despreciable, ¿no? El antónimo sería género, ¿no? Alternativas, el antónimo. Entonces, chicos, te queda práctica domiciliaria, tú mismo eres en la práctica domiciliaria, ¿cierto? Y te está quedando ese texto, ¿no? Fundamentalmente el texto. Listo, muchachos. Eso es todo. Ya te voy a compartir entonces los materiales de trabajo, ¿no? Y ya nos veremos la próxima semana en otra edición del curso de literatura y de razonamiento de valor. Chau, chau, cuídense. Nos vemos hasta luego.